Guardia Cero. Temporada 1, Episodio 9. El paciente está taquicárdico. El corazón corre, pero no siempre es el culpable. El monitor marca 148 latidos por minuto. Alguien mira la pantalla y dice que hay que bajar la frecuencia. Otro propone un betabloqueador. Un tercero pregunta si ya trajeron adenosina. Todavía nadie ha preguntado cuándo comenzó. Nadie ha mirado el electrocardiograma. Nadie sabe si el pulso es regular. Y, detalle incómodo, nadie ha examinado realmente al paciente. El número llegó primero al diagnóstico. El paciente está pálido, respira rápido, dice que siente debilidad y un dolor extraño en la parte baja del abdomen. Su presión todavía parece aceptable, pero el monitor sigue brillando con una cifra seductora: 148. Los números tienen esa peligrosa elegancia. Parecen objetivos, parecen precisos, y cuando uno está cansado, hasta parecen pensar por nosotros. No lo hacen. Una frecuencia cardíaca elevada puede ser una arritmia que amenaza la circulación. También puede ser la respuesta correcta de un corazón que intenta sostenerla. Puede ser el problema, puede ser la compensación, o puede ser la primera pista de una enfermedad que todavía no encontraste. Por eso, frente a un paciente taquicárdico, la primera pregunta no es cómo bajo el número. La primera pregunta es mucho más peligrosa. ¿Quién está pisando el acelerador? Bienvenido a Guardia Cero, medicina clínica antes de que te toque decidir. Con el doctor Juan Miguel Lezana. Episodio 9 de la primera temporada. Cuando la medicina se vuelve clínica. Hoy, el paciente está taquicárdico. Al terminar este episodio, podrás hacer 3 cosas. Reconocer cuándo la taquicardia está comprometiendo al paciente. Ordenar cualquier ritmo rápido con unas pocas preguntas. Y decidir si debes tratar al corazón o buscar aquello de lo que el corazón está intentando salvarlo. Para hacerlo usaremos una palabra que no necesita ser deletreada para funcionar. Ritmo. Riesgo inmediato. Identifica el patrón. Traza el electrocardiograma. Motivo que acelera. Ordena la acción. Riesgo. Identifica. Traza. Motivo. Ordena. Las primeras letras forman la palabra ritmo. Pero esto no es un examen de alfabeto. Es una secuencia para pensar cuando la pantalla corre más rápido que tú. Empecemos. Primero, entendamos qué significa taquicardia. En un adulto, llamamos taquicardia a una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. La definición es sencilla, su interpretación no. 105 latidos pueden ser completamente apropiados en una persona que acaba de subir una escalera. 130 pueden ser la respuesta necesaria ante fiebre, dolor o hipovolemia. 180 pueden corresponder a una taquicardia por reentrada que comenzó como si alguien hubiera encendido un interruptor. La cifra orienta, no diagnostica el mecanismo. El corazón acelera para aumentar el gasto cardíaco. Recuerda que el gasto cardíaco depende de 2 componentes: cuánta sangre expulsa en cada latido y cuántas veces late por minuto. Si el volumen de cada latido cae, como ocurre en una hemorragia, la frecuencia puede aumentar para sostener el flujo. Eso funciona hasta cierto punto. Cuando el corazón corre demasiado, la diástole se acorta. Disminuye el tiempo de llenado ventricular. Puede caer el volumen sistólico. Aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. Y se reduce el tiempo disponible para la perfusión coronaria. Un corazón joven y sano puede tolerarlo durante un tiempo. Un corazón con isquemia, hipertrofia, insuficiencia o una válvula estrecha puede descompensarse mucho antes. Por eso la taquicardia puede ser útil y perjudicial al mismo tiempo. Y por eso debes distinguir 2 grandes situaciones. La taquicardia sinusal es una orden que nace en el nodo sinusal. Muchas veces es una respuesta fisiológica a una demanda. La taquiarritmia es un ritmo rápido producido por un mecanismo eléctrico anormal. Puede surgir en las aurículas, alrededor del nodo aurículo-ventricular o en los ventrículos. Ambas pueden mostrar el mismo número, pero no obedecen al mismo tratamiento. Guarda esta frase: la taquicardia puede ser culpable, cómplice o testigo.
La primera palabra del método es riesgo. Riesgo inmediato. Antes de discutir el nombre elegante del ritmo, mira al paciente. Confirma que tiene pulso. Si no lo tiene, abandonas este camino y entras en el algoritmo de paro cardíaco. Evalúa vía aérea, respiración y circulación. Coloca monitorización. Obtén acceso venoso. Mide presión, frecuencia, saturación y temperatura. Administra oxígeno cuando exista hipoxemia, no como una ofrenda automática al monitor. Busca 5 manifestaciones de inestabilidad. Presión arterial baja con signos de mala perfusión. Alteración aguda del estado mental. Signos de shock. Dolor torácico compatible con isquemia o insuficiencia cardíaca aguda. No conviertas esta lista en un concurso de casillas. Mira la perfusión. ¿Está frío? ¿Sudoroso? ¿Confuso? ¿Tiene pulsos débiles? ¿Relleno capilar lento? ¿Congestión pulmonar? ¿Dolor torácico persistente? ¿La presión está cayendo mientras hablas con él? Después viene la pregunta que separa el protocolo del juicio clínico. ¿La taquicardia está causando la inestabilidad o la inestabilidad está causando la taquicardia? Imagina a una persona con una taquicardia regular de complejo estrecho a 190 latidos por minuto. Comenzó de forma súbita, ahora tiene presión baja, dolor torácico y signos de mala perfusión. Aquí el ritmo probablemente está derribando la circulación. La cardioversión sincronizada es el tratamiento. Ahora imagina a una persona con sepsis abdominal. Tiene fiebre, vasodilatación, hipovolemia relativa y una frecuencia sinusal de 130. También está hipotensa. Pero la taquicardia no es la invasora. Es una parte de la respuesta al shock. Cardiovertirla no corregirá la infección ni restaurará el volumen circulante. El nodo sinusal retomará la carrera porque el mensaje fisiológico sigue llegando. Y si bloqueas esa respuesta sin tratar la causa, puedes quitarle al paciente uno de los pocos mecanismos con los que todavía sostiene su gasto cardíaco. La inestabilidad exige actuar rápido, pero actuar rápido no significa actuar sin atribución. Cuando una taquiarritmia es la causa probable del compromiso, prepara cardioversión sincronizada. Si el estado del paciente permite sedación breve y segura, úsala. Si está colapsando, no retrases la descarga para conseguir una escena más elegante. Sincronizar significa que el desfibrilador intenta liberar la energía sobre el complejo ventricular y evitar la onda vulnerable de repolarización. Comprueba que las marcas de sincronización aparecen correctamente sobre cada complejo. Algunos equipos desactivan el modo sincronizado después de una descarga. Vuelve a verificarlo antes de repetir. Una taquicardia ventricular polimórfica no puede sincronizarse de manera confiable, porque los complejos cambian continuamente. Si es sostenida, requiere una descarga no sincronizada de alta energía. En pocas palabras, ritmo organizado e inestable, cardioversión sincronizada. Ritmo polimórfico sostenido, desfibrilación. Y siempre debes tratar en paralelo aquello que favoreció el evento: hipoxemia, isquemia, alteraciones del potasio o del magnesio, toxicidad farmacológica. Guarda esta frase: no cardiovertimos un número, cardiovertimos una taquiarritmia que está destruyendo la perfusión. La segunda palabra es identifica. Identifica el patrón. Mientras evalúas la estabilidad, toca al paciente. Palpa el pulso. Escucha el corazón. Mira el monitor. Pregunta cómo comenzó. Hay 2 diferencias que puedes obtener incluso antes del electrocardiograma. Primera diferencia: inicio súbito o inicio gradual. Las taquicardias por reentrada suelen encenderse y apagarse de forma abrupta. El paciente puede decirte la hora exacta. Estaba sentado, sintió un golpe en el pecho y el corazón comenzó a correr de inmediato. La taquicardia sinusal suele acelerar y desacelerar de forma progresiva. Aumenta con la fiebre, el dolor, la hipovolemia, la ansiedad, el esfuerzo o la hipoxemia. No suele comportarse como un interruptor perfecto. Esto no es absoluto, pero orienta. Segunda diferencia: pulso regular o irregular. Un pulso rápido y metronómico sugiere un circuito organizado. ¿Puede ser una taquicardia por reentrada?
un aleteo auricular con conducción fija, una taquicardia auricular o una taquicardia ventricular monomórfica. Un pulso irregular obliga a pensar en fibrilación auricular, aleteo con conducción variable, taquicardia auricular multifocal o una combinación más peligrosa si los complejos son anchos. No diagnostiques fibrilación auricular solo porque el monitor imprime la palabra. Los algoritmos del monitor tienen una confianza conmovedora. Lástima que no siempre esté justificada. Confirme el ritmo con el trazado. Pregunta también por palpitaciones, dolor torácico, disnea, síncope, fiebre, sangrado, vómitos, diarrea, consumo de estimulantes y cambios de medicamentos. Pregunta si ocurrió antes, si terminaba solo, si alguna vez necesitó adenosina o cardioversión, si existe cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca, infarto previo, cirugía cardíaca o enfermedad de Chagas. Pregunta por muerte súbita familiar. Y no olvides revisar lo que recibió antes de llegar. Un agonista beta inhalado, adrenalina, atropina, vasopresores, descongestionantes, anfetaminas, cocaína o una bebida energética con ambiciones farmacológicas pueden explicar parte de la escena. Guarda esta frase. El comienzo cuenta el mecanismo. La regularidad organiza el peligro. La tercera palabra es traza. Traza el electrocardiograma. Si el paciente está estable, registra un electrocardiograma de 12 derivaciones durante la taquicardia. No esperes a que el ritmo termine para lamentar que no lo documentaste. El electrocardiograma durante el episodio puede valer más que 3 consultas posteriores en las que todo vuelve a ser normal, y el paciente solo puede imitar el sonido de su propio corazón. Haz 4 preguntas. ¿El ritmo es regular o irregular? ¿El complejo ventricular es estrecho o ancho? ¿Existen ondas P visibles? ¿Qué relación tienen las ondas P con los complejos ventriculares? Un complejo ventricular estrecho mide hasta 120 milisegundos. Esto sugiere que la activación ventricular utiliza el sistema normal de conducción. No demuestra que el ritmo sea benigno, solo localiza mejor el trayecto. Un complejo ancho supera 120 milisegundos. Puede deberse a una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, conducción por una vía accesoria, estimulación ventricular o, menos veces, toxicidad por bloqueadores de canales de sodio e hiperpotasemia. Ahora construye 4 cajones mentales. Primer cajón, ritmo regular y complejo estrecho. Aquí viven la taquicardia sinusal, la taquicardia por reentrada nodal, la taquicardia por reentrada mediante una vía accesoria, algunas taquicardias auriculares y el aleteo auricular con conducción fija. Segundo cajón, ritmo irregular y complejo estrecho. Piensa en fibrilación auricular, aleteo auricular con conducción variable y taquicardia auricular multifocal. Tercer cajón, ritmo regular y complejo ancho. Piensa primero en taquicardia ventricular. También puede ser una taquicardia supraventricular con aberrancia o con conducción por una vía accesoria. Pero cuando no estás seguro, la conducta prudente es tratarla como ventricular hasta demostrar lo contrario. La taquicardia de complejo ancho es ventricular en la mayoría de los adultos, especialmente cuando existe cardiopatía estructural, infarto previo o enfermedad miocárdica. En Bolivia, debes agregar una palabra al terreno de riesgo. Chagas. Una miocardiopatía chagásica puede producir cicatrices, trastornos de conducción y taquicardia ventricular. Un complejo ancho rápido en un paciente con antecedente epidemiológico compatible no es el momento para experimentar con verapamilo y optimismo. Cuarto cajón, ritmo irregular y complejo ancho. Este es el cajón que no permita frivolidad. Puede tratarse de fibrilación auricular con bloqueo de rama. También puede ser fibrilación auricular preexcitada o una taquicardia ventricular polimórfica. La fibrilación auricular preexcitada puede mostrar complejos anchos, muy rápidos y variables. Bloquear el nodo auriculoventricular puede favorecer que los impulsos viajen por la vía accesoria y acelerar todavía más los ventrículos. Por eso, ante una taquicardia irregular de complejo ancho, no administres adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina, betabloqueadores ni amiodarón intravenosa como si estuvieras tratando una fibrilación auricular común.
Solicita ayuda experta y prepara cardioversión si aparece compromiso hemodinámico. Volvamos al ritmo sinusal. En la taquicardia sinusal suele existir una onda P antes de cada complejo. Su forma es compatible con el origen sinusal. El intervalo entre la onda y el complejo se mantiene. La aceleración suele ser gradual. Pero a frecuencias altas, las ondas pueden esconderse dentro de la repolarización anterior. Y hay una trampa clásica. Una frecuencia regular cercana a 150 latidos por minuto puede corresponder a un aleteo auricular con conducción de 2 impulsos auriculares por cada respuesta ventricular. No significa que toda frecuencia de 150 sea aleteo. Significa que debes buscarlo. La medicina madura sospecha patrones, no los convierte en supersticiones numéricas. Compara con electrocardiogramas previos cuando estén disponibles. Un bloqueo de rama ya conocido puede explicar la anchura. Busca preexcitación, ondas de infarto antiguo, prolongación de la repolarización y signos de cardiopatía. Si el paciente está estable y vas a realizar una maniobra vagal o administrar adenosina, mantén un registro continuo. La respuesta puede revelar actividad auricular oculta y aclarar el mecanismo. Guarda esta frase. Ante una taquicardia de complejo ancho, la humildad también es un antiarrítmico. Hagamos un repaso antes de seguir. Riesgo inmediato. Decide si la taquicardia está destruyendo la perfusión o respondiendo a otra emergencia. Identifica el patrón. Inicio súbito o gradual. Pulso regular o irregular. Traza el electrocardiograma. Regularidad, anchura del complejo ventricular, ondas P y relación entre aurículas y ventrículos. Quedan 2 palabras, motivo y orden. La cuarta palabra es motivo. Motivo que acelera. Si el electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, tu trabajo no terminó. Acaba de empezar. La taquicardia sinusal no es un diagnóstico final, es una respuesta. Busca la pregunta que el cuerpo está intentando contestar. Puedes ordenar las causas en 4 grupos. Primer grupo, aumento de demanda, fiebre, dolor, ansiedad, agitación, ejercicio, embarazo, estrés fisiológico. Segundo grupo, amenaza al oxígeno o a la perfusión, hipoxemia, anemia, hemorragia, deshidratación, sepsis, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca. Isquemia, shock de cualquier origen. Tercer grupo, medicamentos, tóxicos y hormonas. Agonistas beta, anticolinérgicos, vasopresores, estimulantes, cocaína, anfetaminas, exceso de hormona tiroidea, abstinencia de alcohol o de sedantes, y varios productos para bajar de peso o mejorar el rendimiento, que llegan en envases mucho más inocentes que sus efectos. Cuarto grupo, trastornos autonómicos o taquicardia sinusal inapropiada. Estas posibilidades existen, pero se consideran después de excluir causas secundarias relevantes. No diagnostiques ansiedad porque el paciente está ansioso. La hipoxemia produce ansiedad. La embolia pulmonar produce ansiedad. La hemorragia produce ansiedad. Y estar frente a un médico que ya decidió que todo es ansiedad, también produce una cantidad perfectamente razonable de ansiedad. Reconstruye el contexto. ¿Tiene fiebre o foco infeccioso? ¿Hay dolor? ¿Está sangrando? ¿Ha vomitado o tenido diarrea? ¿Come y bebe con normalidad? ¿Tiene disnea, dolor pleurítico o factores de riesgo para embolia? ¿Existe posibilidad de embarazo? ¿Presenta temblor, intolerancia al calor, pérdida de peso o uso de hormona tiroidea? ¿Consumió cocaína, anfetaminas, descongestionantes, cafeína en grandes cantidades o suplementos? ¿Suspendió alcohol, benzodiazepinas o beta-bloqueadores? En el examen busca algo más que el corazón: temperatura, estado de hidratación, palidez, trabajo respiratorio, saturación, perfusión periférica, ingurgitación yugular, crepitantes, edema, dolor abdominal, sangrado, temblor, bocio, signos de infección. El índice de shock puede darte una alarma rápida. Se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica.
Cuando el resultado se acerca a 1 o lo supera, aumenta la preocupación por compromiso circulatorio. Pero no es un oráculo. Una persona joven puede mantener presión normal hasta fases avanzadas de una hemorragia. Un paciente que usa betabloqueadores puede no desarrollar la frecuencia esperada. Y una arritmia primaria puede elevar el índice sin que exista pérdida de volumen. Úsalo como señal, no como sentencia. Los estudios se solicitan según la historia. Hemograma si sospechas anemia, hemorragia o infección. Electrolitos y función renal si existen pérdidas, enfermedad sistémica o riesgo de alteraciones metabólicas. Glucosa cuando el contexto lo requiere. Troponina si hay sospecha de isquemia o daño miocárdico. Prueba de embarazo cuando corresponda. Función tiroidea si la presentación sugiere tirotoxicosis o si la taquicardia persiste sin explicación. Estudios para embolia pulmonar solo después de estimar la probabilidad clínica. No conviertas la taquicardia en una orden para pedir cada análisis disponible. Las pruebas deben buscar el acelerador, no fotografiar todo el automóvil. En nuestro medio, piensa en el calor extremo, las enfermedades febriles y la pérdida de volumen. Un paciente con dengue que entra en la fase crítica puede desarrollar taquicardia por fuga capilar, sangrado o shock antes de regalarte una hipotensión espectacular. Bajarle la frecuencia para que el monitor se vea más tranquilo no corrige el volumen circulante, solo maquilla la alarma. Guarda esta frase: la taquicardia sinusal suele ser el recibo. No confundas el recibo con la compra. La quinta palabra es ordena. Ordena la acción. Ya sabes si el paciente está estable. Ya identificaste el patrón. Ya trazaste el electrocardiograma. Ya buscaste un motivo. Ahora el tratamiento depende del cajón correcto. Empecemos con una taquicardia regular de complejo estrecho en un paciente estable. Si el inicio fue súbito y el cuadro sugiere una taquicardia por reentrada, intenta una maniobra vagal. La maniobra de Valsalva modificada funciona mejor que pedirle al paciente que sople un momento y luego declarar que no sirvió. Coloca al paciente semisentado. Pídele que realice una expiración forzada durante 15 segundos, idealmente contra una resistencia que genere aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Inmediatamente después, recuéstalo y eleva sus piernas unos 45 grados durante 15 segundos. Luego, vuelve a la posición semisentada y reevalúa el ritmo durante los siguientes 45 segundos. Hazlo con monitorización y con el paciente adecuadamente seleccionado. El masaje del seno carotidio no es la maniobra rutinaria que algunos recuerdos académicos insisten en resucitar. Puede ser peligroso en personas con enfermedad carotidia o antecedentes neurológicos. Si la maniobra vagal no funciona y el ritmo continúa siendo regular y de complejo estrecho, la adenosina es una opción de primera línea. Adminístrala como un bolo intravenoso muy rápido, seguido de una descarga rápida de solución salina. Una vía proximal mejora la llegada al corazón. La dosis inicial habitual en adultos es de 6 miligramos. Si no convierte, puede administrarse una segunda dosis de 12 miligramos según el protocolo. Registra el ritmo durante la administración. Advierte al paciente que puede sentir rubor, opresión o una sensación breve y desagradable. La adenosina dura pocos segundos. La explicación también debería llegar antes que el terror existencial. Evítala en pacientes con broncoespasmo grave o asma activa significativa. Utiliza dosis menores y precauciones especiales en personas trasplantadas de corazón o cuando se administra por una vía central. Y recuerda su límite más importante. La adenosina no es el medicamento universal para todo corazón rápido. Se utiliza en taquicardias regulares de complejo estrecho. En situaciones seleccionadas puede considerarse en una taquicardia estable, regular, monomórfica y de complejo ancho cuando el diagnóstico es incierto y existe capacidad de rescate inmediata. No se administra en taquicardias anchas, irregulares, polimórficas o inestables. Si la adenosina produce bloqueo transitorio del nodo y deja visibles ondas de aleteo, ayudó al diagnóstico. No significa necesariamente que haya tratado la arritmia auricular. Ahora veamos el ritmo irregular de complejo estrecho.
La fibrilación auricular o el aleteo con respuesta ventricular rápida exigen 3 preguntas adicionales. ¿Qué desencadenó el episodio? ¿Desde cuándo está presente? ¿Cuál es el riesgo tromboembólico y qué estrategia de anticoagulación corresponde? En el paciente estable, el control de frecuencia puede realizarse con un beta bloqueador o con diltiazem o verapamilo, cuando no existe preexcitación y la función ventricular lo permite. En insuficiencia cardíaca sistólica descompensada, los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos pueden empeorar la hemodinamia. La elección debe considerar presión, congestión, función ventricular, broncoespasmo, medicamentos previos y la causa precipitante. Y nunca olvides que controlar la frecuencia sin tratar sepsis, hipovolemia, isquemia o tirotoxicosis es apenas silenciar una parte de la conversación. Si existe fibrilación auricular preexcitada, los bloqueadores del nodo auriculoventricular pueden ser peligrosos. Aquí la cardioversión o fármacos que actúan sobre la vía accesoria, utilizados con apoyo experto, ocupan otra ruta. Ahora el ritmo regular de complejo ancho. Si no puedes demostrar con seguridad que es supraventricular, trátalo como taquicardia ventricular. En un paciente estable, registra las 12 derivaciones. Corrige alteraciones reversibles. Mantén el desfibrilador disponible. Solicita apoyo experto. La procainamida, la amiodarona o el sotalol intravenosos pueden considerarse según el contexto, la función ventricular, la repolarización, las contraindicaciones y la disponibilidad local. No combines antiarrítmicos como quien prueba llaves en una cerradura. Sus efectos pueden sumar hipotensión, prolongación de la repolarización y proarritmia. Si el tratamiento farmacológico falla, está contraindicado o el paciente se deteriora, realiza cardioversión sincronizada. En una taquicardia irregular de complejo ancho, detente. No improvises bloqueos nodales. No uses adenosina. Diferencia fibrilación preexcitada, fibrilación con aberrancia y taquicardia ventricular polimórgica. Busca ayuda y prepara tratamiento eléctrico cuando corresponda. Después de convertir cualquier taquiarritmia, no cierres el caso porque el monitor se puso verde. Obtén un electrocardiograma en ritmo basal. Busca preexcitación, trastornos de conducción, isquemia y alteraciones de la repolarización. Corrige electrolitos. Pregunta por medicamentos, tóxicos, episodios previos, síncope y antecedentes familiares. Determina si necesita ecocardiografía, monitorización prolongada, valoración por cardiología o electrofisiología y prevención tromboembólica. El ritmo puede haber terminado. La causa todavía puede estar sentada frente a ti. Guarda esta frase. Convertir el ritmo resuelve el minuto. Entenderlo puede prevenir la próxima guardia. Vamos a 2 escenas. Primera escena. Mujer de 24 años. Palpitaciones intensas mientras estudiaba. Dice que el corazón comenzó a correr de un segundo al otro. Está despierta. Su presión es normal. No tiene dolor torácico, disnea ni signos de mala perfusión. El pulso es rápido y completamente regular. El electrocardiograma muestra una taquicardia regular de complejo estrecho a 188 latidos por minuto. Las ondas P no se distinguen con claridad. Recorre el método. Riesgo inmediato. Está estable. Identifica. Inicio súbito y ritmo regular. Traza. Complejo estrecho. Motivo. No hay fiebre, hipoxemia, dolor, sangrado ni otro desencadenante que explique una respuesta sinusal. Ordena. Maniobra vagal modificada con monitorización. 15 segundos de esfuerzo. Posición supina. Elevación de piernas. El ritmo termina. El electrocardiograma muestra ritmo sinusal. La paciente respira, sonríe y pregunta si puede volver a estudiar. Probable taquicardia por reentrada. Le explicas la maniobra, las señales de alarma y la necesidad de seguimiento. Si los episodios son recurrentes o sintomáticos, la valoración electrofisiológica y la ablación pueden ofrecer una solución definitiva. Segunda escena. Mujer de 31 años. Frecuencia de 136. Presión de 104/68. Está pálida y dice que se siente ansiosa. El pulso es regular. Alguien propone un betabloqueador.
Pero tú preguntas cómo comenzó. No hubo un inicio súbito. La debilidad aumentó durante varias horas. El electrocardiograma muestra una onda P antes de cada complejo estrecho. Taquicardia sinusal. Preguntas por dolor. Refiere molestia pélvica. Preguntas por sangrado. Dice que tuvo una pequeña mancha esa mañana. Preguntas por la última menstruación. Hace casi 2 meses. La prueba de embarazo es positiva. La ecografía muestra líquido libre abdominal. La frecuencia no era el enemigo, era la alarma de una hemorragia. Si hubieras tratado solo el número, quizá el monitor habría parecido más ordenado durante unos minutos. La fisiología, en cambio, habría seguido desangrándose con impecable discreción. La primera paciente necesitaba interrumpir un circuito eléctrico. La segunda necesitaba que alguien escuchara lo que el nodo sinusal estaba intentando gritar. La cifra era parecida. La medicina no. 3 preguntas de guardia. Primera pregunta. ¿Una frecuencia cercana a 150 significa aleteo auricular? No necesariamente. El aleteo auricular, con conducción de 2:1, produce con frecuencia una respuesta ventricular cercana a 150. Por eso debes buscarlo. Pero la cifra aislada no confirma el diagnóstico. Examina la regularidad, busca actividad auricular y utiliza el electrocardiograma completo. Segunda pregunta. ¿Puedo administrar adenosina en una taquicardia de complejo ancho? No como regla general. Puede considerarse únicamente si el paciente está estable y el ritmo es regular y monomórfico, con monitorización continua y capacidad inmediata de cardioversión o desfibrilación. No la uses si el ritmo es irregular, polimórfico o inestable. Tercera pregunta. Si la frecuencia baja después de un beta bloqueador, ¿demuestra que el problema era una arritmia? No. Un beta bloqueador también puede reducir una taquicardia sinusal. Modificar el número no demuestra que hayas corregido la causa. La hemorragia no deja de existir porque la frecuencia se vuelva menos escandalosa. Cierro con 5 ideas para recordar mañana. Primera, la taquicardia puede ser la causa del deterioro o una compensación frente a otro problema. Antes de tratarla, decide cuál de las dos está ocurriendo. Segunda, si una taquiarritmia está causando hipotensión, shock, alteración mental, isquemia o insuficiencia cardíaca aguda, la cardioversión sincronizada no debe retrasarse. Tercera, ordena el electrocardiograma con 4 preguntas. ¿Regular o irregular? ¿Complejo estrecho o ancho? ¿Ondas P visibles o no? Y relación entre aurículas y ventrículos. Cuarta, una taquicardia de complejo ancho se considera ventricular hasta demostrar lo contrario. Una taquicardia irregular y ancha exige especial cautela y no debe recibir bloqueadores nodales por reflejo. Quinta, en la taquicardia sinusal busque el motivo. Fiebre, dolor, hipoxemia, anemia, hemorragia, hipovolemia, sepsis, embolia pulmonar, fármacos, tóxicos y trastornos endocrinos. No castigues al corazón por responder a una emergencia que todavía no encontraste. Antes de irnos, una última vez. Riesgo inmediato. Identifica el patrón. Traza el electrocardiograma. Motivo que acelera. Ordena la acción. Ritmo. La próxima vez que el monitor marque 140, no preguntes primero cómo bajar la frecuencia. Mira al paciente. Toca el pulso. Reconstruye el inicio. Lee el trazado. Y decide si el corazón está atacando la circulación o intentando defenderla. El monitor cuenta latidos. Tú tienes que entender por qué ocurren. Primero lo peligroso, después lo probable. Al final, lo preciso. Esto fue Guardia Cero, Medicina Clínica antes de que te toque decidir, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Nos encontramos en la próxima guardia. Nota, esto es contenido educativo, dirigido a estudiantes y profesionales de la salud. No sustituye los protocolos institucionales, la valoración clínica individual, ni el entrenamiento formal en soporte cardiovascular avanzado.